pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a orar y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que hable a nuestra vida conforme a la necesidad que tenemos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso y eterno Rey de los cielos, alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos y engrandecemos, Padre bendito, en este momento tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias, amado Salvador, porque tú eres, Padre Santo, quien nos sostienes con tu mano divina, quien nos edificas con tu palabra gloriosa. En este día te pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que hables a tu iglesia conforme a nuestra necesidad. Mira la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor, y revélanos tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento y permite que este mensaje, Padre Santo, pueda ser escuchado y que pueda ser comprendido en cada uno de nuestros corazones. Revélanos tu palabra, Señor Jesús. Usa mi vida conforme a tu propósito divino y bendice tu iglesia con este mensaje glorioso de salvación. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor, para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador, para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú. ¿Se puede proyectar? Y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Úsame.
santo nombre. Pónganse cómodos, hermanos, tengan la bondad. Las bendiciones son para los hijos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a meditar con este título: las bendiciones son para los hijos. Gloria a Dios. El texto que hemos leído nos habla de una mujer que tenía a su hija endemoniada. Y ella vino a pedirle socorro al Señor, a pedirle que le sanara a su hija. Y el Señor Jesucristo le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fue una expresión bastante fuerte que el Señor usó, pero cuando hay necesidad de Dios, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, todo lo que nosotros tenemos que hacer es humillar nuestra vida ante Él. Amén. Él es el único Rey, Él es el único Señor, Él es el único poderoso, Él es el único sublime en los cielos y en la tierra, y ante Él se doblará toda rodilla. Amén. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que esta mujer, aunque ella recibió esa expresión de perrillo, a ella eso no le importó. Ello no le importó a ella para nada, porque ella sabía que ella estaba ante un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios lleno de amor y de misericordia. Amén. Amén, amén. Y si ella estaba delante de alguien tan grande, era necesario que se humillara, porque es que nosotros somos muy pequeñitos delante de la presencia de Dios. Amén, amén. Pero aún más pequeñitos somos en la presencia de Dios cuando venimos con todo el pecado encima. Cuando el hombre viene con toda esa carga de pecado que trae del mundo y viene a acercarse a alguien tan grande, tan sublime. Hay que hacerlo verdaderamente con reverencia, hay que hacerlo verdaderamente con humillación, estar a sus pies por completo. Amén. Y esta mujer, ella no se puso a pensar en lo que él le dijo, sino que ella estaba pensando era a quién se estaba refiriendo y qué era lo que ella necesitaba. Dice, entonces le dijo, a ver, el versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra. En el Evangelio de San Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase con tu hija conforme a tu fe. Y en aquella misma hora el demonio salió de su hija. Dice en el Evangelio de San Mateo. Entonces, este es el Evangelio de San Marcos, ¿no? Amén. Entonces, ella recibió lo que buscaba a través de la humillación, Amén. a través del reconocimiento delante de Dios. Y nosotros
no éramos el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, les dijo, yo les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo que no es pueblo, pero que serán mi pueblo. Y hoy nosotros estamos aquí porque la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído. Hoy nosotros somos salvos cuando nosotros éramos ese pueblo gentil. Nosotros no somos descendencia de sangre de Abraham, pero ahora hemos sido injertados en esa descendencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha recibido por hijos. Él nos ha adoptado como hijos suyos y ahora somos ese especial tesoro que Él tiene, en el cual Él se glorifica. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios se glorifica en nuestras vidas de una manera, de otra forma, de muchas maneras. Él muestra su poder, Él muestra su bondad, Él muestra su amor, Él muestra que verdaderamente nosotros somos su pueblo, que verdaderamente Él está con nosotros. Amén. El hermano por el que estábamos orando porque tenía cáncer, un hermano de la iglesia, de la central, ese hermano estaba con un cáncer en el hígado y hace 2 semanas fue al médico allí para que le aplicaran la quimioterapia. Le hicieron los exámenes, las analíticas, y le dijeron los médicos, el cáncer ha salido. Amén. El tumor ha desaparecido. Amén. ¿Qué hizo? ¿Usted qué ha hecho? ¿Usted en qué cree? Amén. Cuéntenos cuál es su vida. Porque ¿cómo es posible que ese cáncer desapareció así porque sí? Y usted ya no tiene nada. Entonces él les explicó que él era hijo de Dios, que él era evangélico, que había una iglesia muy numerosa en toda España y en Colombia, y que aún estaba en más países orando por él. Sí, amén. Y que Dios lo había sanado. Después de haber repetido los exámenes 2 veces, porque la primera vez dijeron que la máquina se había dañado, y volvieron y le repitieron los exámenes con otra máquina, y también la máquina dañada. Él les dijo, ninguna de las máquinas está dañada, las máquinas están bien, Dios me sanó. Amén, gloria a Dios. Y luego lo citaron para hacer como una especie de rueda de prensa allí con él. Y entonces él llamó al misionero y le dijo que él estaba muy asustado, que porque iban a hacer eso con él. Entonces el hermano Marcos le dijo que él lo acompañaba, que tranquilo, que no se preocupara. Pero hermanos, ese Dios que nosotros tenemos, Él está haciendo obras en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Y el pan es para los hijos. Y por eso es que el mundo en el exterior clama a Dios y no reciben, porque ellos están clamando es el pan. Ellos no están clamando la salvación. Ellos no están buscando la salvación, están buscando es que Dios les ayude en sus problemas. Amén, gloria a Dios. Tienen un problema, Dios mío. Pero cuando se les habla que se dejen del mundo, que se aparten del pecado, ahí sí dicen, yo no tengo ningún pecado. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado, yo no robo, yo no tengo pecados. Ahí ya son santos. Y el pan es para los hijos. Las bendiciones que Dios tiene, las tiene para dárselas a los que ha recibido por hijos,
a los que le han recibido como Padre. Amén. Para esos es las bendiciones. Por eso es que la iglesia se goza de las bendiciones del Señor. Amén. Una vez fuimos a evangelizar con mi esposa y con mis hijos. Estábamos hablando con una española y entonces le dijimos que este niño había tenido cáncer y que el Señor lo había sanado. Se levantó esa señora de esa silla, que estábamos en un parque, y casi nos pega. Y salió y se fue, ofendida. Yo no sé qué le ofendió tanto a esa señora, que le hubiéramos dicho que este niño, el Señor Jesucristo, lo había sanado de cáncer. Y esa mujer se levantó de ahí, casi nos pega y se fue, y no le pudimos decir una sola sílaba más. Nada no le pudimos decir. Y se fue inmediatamente. Pero luego sí creen en Dios. Y luego dicen, es que yo voy a la iglesia católica, yo allí me arrodillo delante de Dios y le pido. Le piden a una estatua de yeso. Amén. O de madera. Algunas estatuas son de metal. Pero la Biblia dice, semejantes a ellos son a esas estatuas. ¿Qué son esas estatuas? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden caminar. Semejantes a ellos son todos los que las adoran. Esos son. ¿Cómo quieren ver la gloria de Dios? Y la misma Biblia prohíbe la idolatría. ¿Por qué estamos nosotros convencidos de que Dios odia la idolatría? Porque leemos la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Por qué nos hemos convencido nosotros de que lo único que Dios más odia es la idolatría? Amén, amén. Hemos leído la Biblia. ¿Y qué diferencia tiene nuestra Biblia con la Biblia católica? Si es la misma. De pronto habrá alguna traducción diferente de diferentes países. Hay una que está traducida en Estados Unidos y habla diferente. Pero el que hable diferente no dice que las palabras sean diferentes. Habla de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Y la Biblia es una sola. La única Biblia que es diferente es la Biblia de los testigos de Jehová. Esa sí es diferente porque la han cambiado los testigos de Jehová para poder favorecer su doctrina. Pero la Biblia que tienen todos los evangélicos y la Biblia que tienen todos los católicos es una sola. ¿Y por qué siguen adorando esas imágenes? Porque no leen la Biblia, porque no leen la palabra de Dios. Y a un español que mucho le he hablado de Dios, me dijo, mire Miguel, yo no quiero leer la Biblia porque tengo miedo. Le dije, ¿tiene miedo? ¿Y de qué tiene miedo? Me dijo, de encontrarme con todo lo que tú me has dicho. Tengo miedo de verdad de que todo lo que tú me has dicho sea cierto y descubrirlo. Mejor no la leo. Hermanos, si nosotros hemos leído la palabra de Dios, sencillamente estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, gloria a Dios. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, es porque hemos recibido esta palabra en nuestro corazón. La hemos amado, la hemos obedecido. Estamos luchando por caminar de la manera que el Señor Jesucristo nos dice que caminemos. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Vinieron lluvias, vinieron inundaciones,
vinieron vientos y dieron con ímpetu, dieron con fuerza contra aquella casa. Y la casa no cayó porque su cimentación estaba sobre la roca. Amén. Tenía que irse la roca también para que la casa se cayera. Pero como una roca no se deja mover de ningún vendaval, una roca no se deja mover de ningún viento, una roca no se deja mover de ninguna ola del mar, por potentes que sean las olas en el mar, usted mira y van con mucha fuerza, con mucha potencia, pero estallan contra esas rocas y salen en puro humo blanco. Y cuando ese humo desaparece, inmediatamente usted mira que la roca sigue ahí. Pero el que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron inundaciones y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Gloria a Dios. Pero el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, ese es el que está edificando sobre la roca. Ese es el que está caminando en pasos firmes. No está caminando por una cuerda del aire. No está caminando en tierras movedizas. Está caminando en terreno firme donde sus pasos nunca van a decaer. Porque es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y empezamos a obedecerla, entonces empezamos a alejarnos del pecado, de todo lo que el mundo tiene, de todo lo que una tradición antigua nos enseñó. Y de allí hemos salido porque hemos encontrado la verdad. El mundo dice que la fornicación no es pecado, que para eso fue hecho el hombre y la mujer. Pero el Señor Jesucristo dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Sí, amén. El mundo dice que ama, pero cuando viene alguien y le hace algo que no le gusta, enseguida le tira con lo que tenga y hasta le mata. ¿Eso es amor? Eso es decir, yo no tengo pecados. ¿Y por qué no pueden amar? ¿Por qué no pueden perdonar? Porque el pecado está dentro de la persona. Y cuando el pecado está dentro de la persona da lo que tiene. Si usted hoy tiene a Jesucristo en su vida, sepa que Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo. Orarás por el que te ultraja. Orarás por el que te maldice. Bendecirás al que te maldice. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos con nuestros enemigos. Que oráramos por los que nos ultrajan y que bendigamos a los que nos maldicen. Eso puede hacer el que no tiene a Dios. Si no tiene a Dios, ¿qué puede dar de Dios? Si este amor tiene que venir de Dios para poderlo dar. Yo no le perdono. Que se espere y verá que la venganza es dulce. ¿Cuál venganza es dulce? Si los hijos de Dios no tenemos venganza. Los hijos de Dios hemos aprendido a perdonar porque Cristo también nos perdonó. Cristo nos perdonó y allí pagó nuestra culpa. ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar las ofensas de nuestros semejantes? Cuando nosotros estábamos confinados a la condenación eterna, pero hoy estamos
los cielos. ¿A razón de qué? A razón del sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy tú eres salvo porque Dios te regaló la salvación. Hoy tú tienes salvación porque Cristo pagó tu culpa. Y esa culpa que tú tenías te hacía digno de muerte. Y no había nadie que te pudiera rescatar de ella. Solamente uno sin pecado. Solamente uno que no tenía culpa absolutamente de nada. Él vino y dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Y pensaban que hablaba del templo de Herodes, pero él hablaba de este templo. En 3 días lo reedificó de nuevo. Lo clavaron en la cruz, de allí lo bajaron sin una gota de sangre, ya sin vida, pero allí en el sepulcro, el 3er día, se levantó con poder y gloria. Por eso es que tú tienes vida y por eso es que yo tengo vida. Porque a los 3 días Él se levantó de entre los muertos. La muerte no le pudo detener. El sepulcro tuvo que abrir su boca para que el poder de Dios saliera de allí. Y allí no se quedó ni su cuerpo ni se quedó nada. Solamente se quedó el sudario en el que lo habían envuelto. Allí, ese no lo necesitaba. Él tenía una túnica blanca. Y en Apocalipsis dice que su túnica estaba teñida de sangre. Pero aquí, en una pierna, aquí tiene un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y Él es tu Padre. Amén, amén. Él es tu rescatador. Él fue el que te compró a precio de sangre. Por eso es que tu vida es diferente. Amén. Por eso es que tú ahora te revuelves ante el mundo y ya no encajas con el mundo. Por eso es que tú estás hablando con personas del mundo y cada ratico te quedas cortado y te tienes que poner hasta serio. Oiga, no le gustó el chiste y te quedas callado. Oiga, diga algo. No, yo no comparto ese tipo de comentarios. Lo siento. Y empezamos a darnos cuenta que nosotros ya no tenemos nada con el mundo. Estamos aquí porque Dios necesita completar una obra. Porque Dios necesita que a través de nosotros muchos más sean salvos. Si tú te salvaras y enseguida el Señor te recogiera, entonces ¿quién le va a seguir predicando a los demás? Pero aquí estamos para seguir anunciando este evangelio. Porque muchos más necesitan ser hijos de Dios. Muchos más necesitan ser rescatados por el poder del Evangelio. Muchos más necesitan seguir siendo hijos del Altísimo. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a su santo nombre. Nuevamente démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bien, San Mateo capítulo 12, versículos 49 y 50 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, 49. San Mateo 12, 49 y 50. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esa es la familia de Dios. Aquí le estaban buscando su madre y sus hermanos. Quería su madre hablar con su hijo. Y no podía acercarse a él por la multitud que había a su alrededor.
Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te están buscando, quieren hablarte. Y entonces les dijo, he aquí mi madre y mi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese es el pueblo que Dios ama, el que hace su voluntad. Y el que hace la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace? Santificarse cada día, apartarse del pecado cada día, dejar el mundo día a día y andar en la presencia de Dios en todo momento. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre, tus hermanos están aquí, están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esas son la familia que Dios reconoce. Esa es la familia que Él reconoce. El que oye su palabra y la guarda. El que oye su palabra y la hace y la obedece. Por eso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 que leíamos al inicio, decía o dice, sacad al pueblo ciego que tiene ¿qué? Sacad al pueblo ciego que tiene ¿qué? Ojos. Y a los sordos que tienen ¿qué? Oídos. Porque a las personas se les predica, se les habla de esta salvación y no quieren oír. Y no quieren escuchar, no quieren obedecer, como si nunca hubieran escuchado. Se les dice las consecuencias del pecado. No. Se les dice las bendiciones que Dios tiene para darles. Tampoco. Se les intenta mostrar la gloria de Dios. No la ven por ningún lado, porque son ciegos y sordos. Pero el Señor Jesucristo, Él quiere dar vida a todo aquel que le recibe en el corazón. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su nombre santo y divino. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros no somos un pueblo cualquiera. El mundo nos mira y nos menosprecia. Y el mundo se avergüenza de Dios. El mundo se avergüenza de que Dios sea su rey. El mundo se avergüenza de que Dios sea su salvador. El mundo se avergüenza de decir que reconoce a Dios. Porque ellos tienen otro Dios. Un Dios minúsculo que los tiene preparados para la condenación, para el suplicio eterno. Pero todo aquel que oye esta palabra y la obedece, viene a formar parte del pueblo de Dios. Amén. Todo aquel que oye esta palabra y la obedece, se olvida del licor. Amén, amén. Todo aquel que oye esta palabra y la obedece, reconoce que no puede guardar rencores en su corazón. Todo aquel que oye esta palabra y la obedece, reconoce
que necesita amar al prójimo como se ama a sí mismo. Todo aquel que oye esta palabra y se propone obedecerla, se da cuenta que su boca dice un montón de palabras que Dios desaprueba, que aún la misma sociedad las desaprueba, y empieza a cambiar su vida, empieza a cambiar sus pensamientos, para que no haya en su mente pensamientos malos, para que no haya en su corazón amarguras. Porque todo el que recibe esta palabra y la obedece, viene a la libertad, viene a ser libre del pecado, a ser libre de la esclavitud del diablo. ¿Cuántas personas con depresión vamos y oramos por ellas y se acaba esa depresión? Y parece que por primera vez les hubiera nacido el sol. Parece que por primera vez el sol alumbrara para ellos, cuando el sol siempre estuvo alumbrando. Pero resulta que el enemigo les tenía cautivos. El enemigo tenía a la persona atada por espíritus inmundos, y la persona no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía sosiego, no tenía descanso de nada. Y esas personas se dedican a buscar la manera de acabar con su existencia. Pero a los que les llega el Evangelio de Jesucristo, a los que les llega este mensaje de salvación y lo escuchan, esas personas son libres. Esas personas vienen al conocimiento de la verdad, y el enemigo les tiene que dejar. Y encuentran otra vez la alegría, encuentran otra vez la felicidad, encuentran otra vez una razón valedera para seguir viviendo, encuentran una razón para disfrutar de la vida. Porque es que lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Cuando nosotros conocemos a Dios, se acaban las barreras, se acaban los obstáculos, se acaban todas esas limitaciones que tienen al hombre totalmente limitado, en donde no puede mirar más adelante, de aquí de su propia nariz. Pero cuando conocemos a Jesucristo, sabemos que hay un camino adelante por el cual nosotros vamos a transitar. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas a su santo nombre. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que es la persona cuando conoce a Dios, cuando conoce el Evangelio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos extraños ya, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios, ahí mismo, el capítulo 3, el versículo 15, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios, cuando Él te toma por hijo, Él quiere habitar dentro de ti. Él necesita estar contigo, necesita que tú estés muy cerca. Así como Juan el apóstol amado, que se recostaba en el pecho de Jesús. Él tenía ese amor, él tenía ese sentimiento tan especial. Y yo no sé con qué clase de sentimiento este hombre se recostaba en el pecho de Jesús y Jesús lo tomaba así con su mano. Yo no sé cómo se sentiría ese hombre ahí, porque él sabía muy bien quién estaba abrazándolo. Él sabía muy bien quién era el que lo estaba guardando y dándole ese abrazo tan cariñoso.
Qué bueno que nosotros podamos reconocer verdaderamente de quién somos hijos. Qué bueno que nosotros podamos verdaderamente reconocer quién es nuestro Padre. Y que podamos reconocer cuánto nos ama. Porque es que el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene final. El amor de Dios no tiene limitaciones de ninguna clase. ¿Sabe usted dónde se limita el amor de Dios hacia usted? En el momento que aparece el pecado. En el momento que hay pecado, ahí se limita el amor de Dios. Porque es que Dios no puede habitar con el pecado. Es solamente por eso. Pero el apóstol Santiago dice: hijitos, si alguno de vosotros pecare, Amén. abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el que nos compró, el que nos rescató. A Él le costaste la vida. Puede ser que en algún momento nos tropecemos. Puede ser que en algún momento el enemigo nos coloca una tentación y no tengamos las suficientes fuerzas para defendernos. Pero siempre reconocer que delante de Dios no se puede vivir en pecado. Y el hombre que es de Dios, en el momento que siente que ofendió a Dios, se siente triste, se siente desesperado, se siente angustiado y tiene que ir corriendo a los pies del Señor Jesucristo, allí de rodillas, a pedirle perdón. Y Él está para perdonarle, Él está para levantarle, Él en ningún momento está señalándole. Así como normalmente solemos hacer nosotros. Es triste que yo también tenga que entrar en ese grupito. Pero muchas veces, sin uno darse cuenta, está señalando al hermano o a la hermana. Cuando lo que nosotros tenemos es que extenderle la mano de Cristo. Esa mano que Cristo nos dio. Esa mano llena de amor. Esa mano llena de bondad. Esa mano que le dijo a la mujer que le trajeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés manda que tiene que ser apedreada. Y él enseguida se agachó y se puso a escribir en tierra. Y esa escritura que él estaba haciendo en tierra, la estaba haciendo en sus corazones. Acuérdense que nosotros hemos sido tomados del polvo de la tierra. Y él estaba escribiendo en sus corazones a cada uno, diciéndole los pecados que tenía. A cada uno recordándole ahí con su dedo, escribiendo en tierra los pecados de cada uno. Y como insistían en preguntarle, él se levantó y les dijo: aquel de vosotros que se halle libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y para que tuvieran bien claro todos los pecados que tenían encima, se agachó y siguió escribiendo. Y siguió escribiendo en tierra, recordándoles todos los pecados que tenían encima. Y algunos, aunque se resistían, desde los más jóvenes hasta los más viejos, los más experimentados en pecado, los más experimentados en apedrear personas, desde el más joven hasta el más viejo, cada uno fue soltando la piedra y todos se fueron. Luego se levantó Jesús y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le dijo: Señor, no hay nadie, todos se han ido. Y le dijo el Señor: ninguno te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Eso es lo que Dios quiere con este pueblo. Vete y no peques más. Permíteme andar contigo, permíteme andar a tu lado.
Pero no caigas en el juego del pecado. No caigas en el juego de la tentación del diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Él viene a nosotros con muchas cosas y viene a nuestra mente y nos trae un montón de circunstancias. Pero nosotros tenemos este nombre que es sobre todo nombre con nosotros. Señor Jesús, quita de mí estos pensamientos. En el nombre de Jesucristo reprendo todo esto que hay en mi mente. En el nombre del Señor Jesucristo reprendo todas estas tentaciones que el enemigo me coloca. Y en ese nombre se sujeta todo gobierno, todo imperio, toda potestad del diablo se tiene que sujetar ante él. Por eso es que tenemos que estar revestidos con el poder de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice en Efesios, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Porque es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por eso es que tenemos que resistirlo con el poder de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Él no nos deja solos en ningún momento. Él no te desampara en ningún momento porque es que a Él no le da sueño. A Él no le da cansancio. A Él no le hace falta manos para decir que va a estar contigo las 24 horas del día, porque es que estaba cuidando a tu mamá, estaba cuidando a tu hijo. Por eso fue que no puede estar contigo. Él no sufre de esas limitaciones. Él está contigo en este mismo instante, está con tu padre, está con tu madre, está con tu hermano, está con tu esposa, con tu esposo, está con tus hijos, está con todos los que tú amas, con tal de que ellos también sean hijos de Dios. Porque es que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Y si el mundo entero está bajo el poder del maligno, entonces ¿cómo lo puede guardar Dios? El hombre está bajo el poder del maligno porque él quiere. Porque esta palabra le da vida. Esta palabra le liberta. Esta palabra le transforma. Esta palabra le hace nueva criatura. Esta palabra rompe cadenas. Esta palabra echa fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Esta palabra tiene poder para resucitar hasta los muertos. Entonces no hay excusas para el que está bajo el poder del maligno. Pero el que está bajo el poder del maligno, el enemigo, es el que le conduce. Y el que ha decidido estar con Cristo es hijo de Dios y es libre para adorarle y glorificarle en el momento que quiera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Somos sus hijos, somos sus hermanos. Y digo, el que me oye mis palabras y las obedece, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son mi familia en general. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que vive para Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Tú has recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eres de la realeza. ¿Podrás entender eso? ¿Podrás entender que eres de la realeza del reino de los cielos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y todo el que es engendrado de Dios es hijo de Dios. Y tú hoy has recibido la potestad de ser hijo de Dios. Tienes que pararte como hijo de Dios. Tu Padre no tiene límites. Y tú has heredado de tu Padre. Y no hay límites para los hijos de Dios. No hay límites para un hijo de Dios. Porque cuando tú estás limitado, Cristo es el que obra por ti. Amén. Cuando tú estás en dificultad, Él es el que pelea tu causa. Cuando tú estás débil, Cristo es el que te fortalece. Cuando tú estás triste, Cristo es el que transforma tu vida. No hay limitaciones para los hijos de Dios. Porque es que Cristo va delante nuestro. Porque es que Dios, Él es el que lleva nuestra vida en su mano. Y si Él lleva tu vida en su mano, a ti no te puede detener nada. Por eso es que nosotros tenemos que vivir llenos de la presencia de Dios, para que cuando el pecado se acerque a nuestra puerta, nosotros lo podamos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el pecado se acerca de muchas formas. Hay muchas maneras en que el pecado toca nuestra puerta. Pero en el nombre del Señor Jesucristo desechamos todas esas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. No falta nada a los que tienen a Cristo Jesús como su Padre, como su Salvador. Estemos de pie, tengan la bondad, hermanos. Y entendamos y comprendamos que no tenemos limitaciones. Que no tenemos por qué dejarnos asustar del enemigo, que no tenemos por qué seguirle el juego al enemigo, cuando Él viene a nosotros con una cantidad de circunstancias diferentes. Porque es que nosotros hemos sido engendrados en el poder de la palabra de Dios.